Bueno, en este nuevo video vamos a seguir probando las reglas que vamos a usar cuando derivemos. Recordemos que una vez más, que el proceso de derivación, si lo hiciéramos a través de la definición, esa definición que habíamos dado del límite del cociente incremental, se nos complicaría muchísimo para realizarlo, o ese cálculo, que en definitiva es el cálculo de un límite, para funciones que son complejas. Entonces la idea, ¿cuál era? Enunciar reglas, que obviamente esas reglas están basadas en la definición esa, y luego, de alguna manera, ver cómo podemos aplicar esas reglas para las funciones complejas y resolver la integral. Por lo tanto, ya hemos enunciado algunas reglas para derivar funciones polinómicas, hemos enunciado la regla de suma de funciones, suma algebraica, la regla de la multiplicación, la regla de la división, y ahora vamos a seguir enunciando una serie de reglas y probando, y cuando tengamos todas esas reglas ya probadas y enunciadas, son las reglas que vamos a tener que aprender, y combinando todas esas reglas vamos a poder resolver todos los ejercicios. Cuando lleguemos al final, vamos a hacer un resumen de las distintas reglas y de qué manera se pueden aplicar. Ahora nos toca encontrar la derivada. Si tenemos una función y igual al logaritmo de x, encontrar su derivada, y vamos también a encontrar la derivada de la función y igual a seno de x. Y después vamos a hacer una aclaración con, digamos, y seno de x sería dentro de las funciones trigonométricas. Después vamos a ver cómo es para las funciones inversas. Las funciones recíprocas y el coseno y la tangente trigonométrica. Pero en esta primera instancia vamos a ver solamente la derivada del logaritmo de x y del seno de x. Bien, arrancamos con el logaritmo de x. Y acuérdense que aquí estamos tomando el logaritmo natural de x. Recuerden lo que habíamos dicho, que en realidad los logaritmos uno puede tomar en base de cualquier número entero positivo, o mejor dicho, cualquier número positivo, no entero positivo, sino positivo, porque si no, no tiene lógica definir un logaritmo en base a tomando como base negativa. Por lo tanto, puede ser cualquier base que sea positiva. De todas esas bases, vamos a trabajar solamente con dos tipos, que son el logaritmo natural, el neperiano o el logaritmo e, y el decimal, que son los dos más comunes. De todas maneras, si en alguna ocasión tuviésemos un logaritmo en alguna otra base, sabemos que teniendo el logaritmo en dos bases, podemos encontrar el logaritmo en cualquier otra base. Hay una formulita para pasarla de una base a la otra. O sea que en definitiva, si nosotros sabemos derivar en logaritmo natural y en base 10, de alguna manera podemos, si tenemos un logaritmo en otra base, pasarlo a una de esas dos bases y luego derivarlo, y después de última, si queremos, volvemos a traspasarlo a la base original. Pero en general van a ver que siempre trabajamos únicamente, salvo contadas excepciones, en estos dos logaritmos. Es más, se trabaja más con el logaritmo natural que con el logaritmo en base 10. Que en alguna ocasión yo les estuve comentando y que yo les decía, no les da cierta inquietud decir por qué usamos el logaritmo en base natural, el número e, que es un número irracional, y no usamos el 10, que es como más cómodo, más natural, porque nuestro sistema es decimal, es base 10. Lo que ocurre, vamos a ver que el número e, que es la base del logaritmo natural, es un número que aparece muy a menudo en problemas de física y en la resolución de determinados problemas. Por lo tanto, es muy cómodo trabajar con ese logaritmo en base a ese número. Eso por un lado. Y por el otro lado,
vamos a ver que así como tenemos la función y igual al logaritmo de x, tenemos la función inversa, que es y igual a e a la x, que sería la inversa del logaritmo, ¿verdad? Y esa función y a la ex, ya lo vamos a encontrar, que su derivada es e a la x. Es la única función que la función y su derivada es igual. Por lo tanto, eso trae una gran facilidad a veces cuando tenemos que derivar o integrar, que vamos a ver más adelante, que es la función inversa de la derivación, una función que sea e a la x, porque es muy sencilla su derivada. Geométricamente eso implica que la imagen de la función y la imagen de la pendiente de la función es la misma. Es una particularidad única de esa función. Pero bueno, eso ya en su momento lo veremos y ya lo vamos a tocar con más detalle. Simplemente es una curiosidad. Por ahora nos vamos a limitar a lo que nos compete, que es encontrar la derivada del logaritmo de x. Nos dan esa función y que tenemos que encontrar la derivada. Bien, por lo tanto, aplicamos el límite del cociente incremental, como siempre. La función aquí incrementada menos la función sin incrementar, como siempre hacemos. ¿Sí? O sea, aquí está la función incrementada menos la función sin incrementar dividido delta x y tomamos el límite de delta x que tiende a 0. Bien, por propiedades del logaritmo, esta resta la podemos convertir en una división, podemos hacer la resta de estos dos logaritmos es igual al logaritmo de x más delta x sobre x todo tomado el logaritmo, por propiedad del logaritmo. Bien, por lo tanto esto lo expresamos de esta manera, acá damos denominador por separado, nos queda, lo expresamos como 1 más delta x sobre x, y llegamos a esta expresión. Aquí en esta expresión multiplicamos y recuerden que en definitiva lo que estamos haciendo acá, cuando calculamos una derivada, es hacer un cálculo de límite. Entonces, ustedes recuerdan todos los artificios matemáticos que a veces empleábamos, como por ejemplo cuando queríamos calcular el seno de x sobre x, ese límite notable, o cuando teníamos el número e y teníamos que calcular el límite que multiplicábamos y dividíamos por algo, le sumábamos y restábamos lo mismo. Bueno, acá en definitiva estamos calculando un límite, por lo tanto vamos a usar una metodología, como cuando en el capítulo que calculábamos límite, porque no estamos haciendo más que eso. Por eso que aquí lo que hacemos es dividimos y multiplicamos por x, aquí y aquí. Por eso aparece aquí x y aquí x. Bien, y esto lo expresamos de esta manera. O sea que esta ecuación es exactamente igual que esta, pero un poco modificada, expresada de otra manera. Bien, por lo tanto, nosotros estamos tomando logaritmo, límite respecto de delta x. X es independiente de delta x, por lo tanto el x de alguna manera también lo podemos sacar acá afuera si quisiéramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, 1 sobre x lo ponemos aquí afuera del límite. Y nos quedaría 1 sobre delta x sobre x por el logaritmo de esto, que por propiedad del logaritmo nosotros podemos poner esta expresión de esta manera, ¿sí? Como una potencia, que es una propiedad de los logaritmos, ¿verdad? Por lo tanto, ponemos esto aquí, y bueno, aquí me falta una delta x, ponemos eso ahí. Bueno, había hecho una pequeña pausa porque me había dado cuenta, ahora repasando, a medida que se lo iba contando el desarrollo, me había dado cuenta que aquí yo lo había pasado como logaritmo aplicando la propiedad de multiplicación, pero aquí no lo había dado vuelta. O sea, en realidad esto tengo que ponerlo
esta X tendría que ponerla aquí, esta X sacarla, y me quedaría X sobre delta X, y eso sí va multiplicando, ¿está? Entonces me queda esto aquí. Esto no es más que el límite del logaritmo, como sabemos, es el logaritmo del límite, por lo tanto lo podemos expresar así, y esto que está aquí no es ni más ni menos que esto, junto con el límite, que el número es, porque era el límite, o sea, esto es 1 más 0, y esto sería cuando delta X, aquí también está mal, ¿no es cierto? Espérenme un segundito que lo corregimos, que no lo di vuelta. O sea, esto estaría mal. Sino que sería aquí X sobre delta X. Por lo tanto, este es delta X aquí, no o sea, cuando delta X tiende a 0, este es 1 más 0 a la infinito, que era la otra forma de poner el número E. Por lo tanto, esto es E. El logaritmo natural de E es 1. Por ende, esta ecuación queda 1x. Hemos encontrado que la derivada del y logaritmo de x, y' es 1 sobre x. Bien. Por último, vamos a encontrar la derivada de la función seno de x. Vamos a agrandar un poquito aquí, y vamos a agrandar un poquito aquí, y vamos a borrar. Bien, vamos a ver a qué igual la derivada del seno de x. Como siempre, aplicamos el límite del cociente incremental, la definición de derivada. Ponemos la función incrementada menos la función sin incrementar. La función incrementada menos la función sin incrementar. Y aquí este paréntesis también, entonces como esto lo voy haciendo así rápidamente, ahora que cuando lo repaso por ahí me voy dando cuenta de los errores que he cometido. Vamos, este paréntesis lo tendríamos que poner aquí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos queda? El límite de seno de x más delta x menos seno de x sobre delta x. Si recordamos una de las tantas identidades trigonométricas, que seno de alfa menos seno de beta lo podemos expresar de esta manera, como 2 veces el seno de alfa menos beta sobre 2 por el coseno de alfa más beta sobre 2. En nuestro caso, alfa sería x más delta x y beta sería x. Por lo tanto, sería esto menos esto, nos queda x más delta x menos x, y acá nos queda sumado, x más delta x más x. Por ende, esto nos queda aquí, este se va con este, y nos queda 2 veces el seno de delta x sobre 2 por el coseno de 2x más delta x todo sobre 2. Todo eso, a su vez, dividido delta x con el límite que delta x tiende a 0. Bien, esta expresión, nuevamente, insisto, no estamos haciendo más que otra cosa que calcular un límite. Por lo tanto, vamos a expresarla de otra manera que nos sea más cómoda a los fines nuestros, o que podamos determinar lo que necesitamos nosotros determinar. Entonces vamos a hacer esos artificios matemáticos que hacíamos en límite, y vamos a pensar a esta función de esta manera. Vamos a poner esto por un lado, y vamos a hacer esto dividido esto, todo multiplicado por lo que está aquí. Y a su vez ponemos esto que está aquí, lo pongo acá, ¿ven? Este delta x lo separo, lo pongo como denominador de esto, y multiplico y divido por 2. Multiplico acá y divido por 2. Por lo tanto, esto que está acá sería lo que tengo acá. Y esto que está acá lo puse aquí a la derecha. Y luego me quedaría el límite de todo esto, sería igual
o sea, me quedaría el límite de esto multiplicado, perdón, me quedaría el límite de esto por esto. Como el límite del producto, el producto de los límites, puedo poner el límite de esto multiplicado por el límite de estos otros, que es lo que pusimos acá. O sea, esta expresión la dividimos en dos partes y usé la propiedad del límite del producto de los límites. Por ende, esta expresión es exactamente igual que esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros teníamos esta expresión, calculamos el límite del cociente incremental, que nos quedó esta. Esta de alguna manera la transformamos en esta la transformamos en esta, y esta la transformamos en esta. ¿Sí? Bien, ahora, en esta, aquí estaría nuestro resultado a la vista. Esto que está aquí, este 2 con este 2 se pueden ir, se pueden simplificar. Y esto me queda el límite delta x que tiende a 0 de seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2. Cuando delta x tiende a 0, delta x sobre 2 también va a tender a 0. Por lo tanto, por lo que habíamos visto el límite notable, todo esto es igual a 1. Es el límite notable cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Esto es 1. Y el límite de esto, cuando delta x tiende a 0, esto se va, porque delta x tiende a 0. Entonces, en el límite me va a quedar 2x sobre 2. Este 2 se va con este, se simplifica. O sea, quiero que quede claro. Yo no puedo simplificar este 2 con este 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque para yo simplificar de arranque, como quien dice, este 2 con este 2, acá tendría que tener un 2. Para yo sacar factor común el 2 y ahí sí simplificarlo con esto. ¿Por qué simplifico este 2 con este 2? Porque en el proceso de calcular el límite, este término se va, deja de existir porque delta x tiende a 0. Cuando este término no esté, ahí sí yo puedo simplificar este con este. Por eso que en el límite, y solamente en el límite, esto es igual al coseno de x. Tengan cuidado con esos pasos. Por lo tanto, esto era 1 y esto era coseno. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por ende, hemos encontrado que la derivada del seno de x es coseno de x. Bien. Aquí están ya las funciones trigonométricas. Nosotros la demostración vamos a ver solamente la del seno. Ustedes recuerdan que funciones trigonométricas teníamos 6. Seno, coseno, tangente y sus recíprocas, cosecante, secante y cotangente. ¿Qué ocurre? La cosecante la podemos pensar como 1 sobre el seno. O sea, si nosotros de alguna manera, por algún motivo, nos dijesen, vamos a ponerlo en otro color en rojo. Supónganse que en vez de calcular la derivada del seno, nos dijeran, bueno, ¿cuánto vale la derivada? No lo puse en rojo. Ahora sí. Si me dicen, ¿cuánto vale la derivada de la cosecante de x? Bueno, uno dice, bueno, en vez de poner cosecante, pongo 1 sobre seno de x. ¿Y cuánto vale la derivada de esto? Bueno, aquí aplico la división de derivadas, o cuánto vale la derivada de un cociente. Por lo tanto, lo pienso como una función f de x que valdrá 1 y otra función g de x que valdrá seno de x. O sea, esto lo pienso como una función f de x sobre g de x, donde f de x es 1 y g de x es seno de x. Luego la derivada y' será la derivada f' por g menos g' por f, todo dividido gx al cuadrado.
Si tuviese que encontrar la derivada de la cosecante, si me dicen, ¿cuánto vale la derivada de la cosecante de x? Y eso digo, bueno, pero el cosecante es lo mismo que poner, perdón, la secante. La derivada de la secante de x es lo mismo que poner 1 sobre el coseno. Y nuevamente esto lo pienso como un cociente de dos funciones. Si me dijesen, ¿cuánto vale la derivada de la tangente? La tangente la puedo pensar como seno de x sobre coseno de x. Por lo tanto, tengo que pensarlo como el cociente de dos funciones, f de x, que sería seno, g de x, que sería el coseno. Bien, y si tuviera que encontrar la derivada de la cotangente, la puedo pensar como el coseno dividido el seno. Por ende, las únicas dos derivadas que yo me tengo que acordar para encontrar la derivada de cualquier función trigonométrica es la derivada del seno, que es el coseno, acabamos de ver, y lo que, que no hemos demostrado, que lo pueden buscar, es cuánto vale la derivada del coseno. Que si uno hiciera un procedimiento similar al que hemos hecho aquí, nos da que la derivada del coseno es menos el seno. Por ende, teniendo la derivada del seno y la derivada del coseno, podemos sacar las otras cuatro funciones trigonométricas. Resumida cuenta, lo que tenemos que acordarnos es que la derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. No nos confundamos. Teniendo esas dos formulitas o propiedad o regla en mente, luego podemos saber cuánto vale la derivada de la cosecante pensándola como 1 sobre seno, la derivada de la secante pensándola como 1 sobre el coseno, la derivada de la tangente pensándola como seno sobre coseno, y la derivada de la cotangente pensándola como cotangente sobre, la derivada de la cotangente pensándola como 1 sobre la tangente o, lo que es lo mismo, coseno sobre seno. Por lo tanto, con solamente esas dos formulitas podemos resumir las 6 funciones trigonométricas, que muchas veces, si ustedes se fijan en los libros, eso es lo que yo les sabía comentar. Hay libros que tienen tablas de derivadas kilométricas. ¿Por qué? En vez de aprender esas dos formulitas, por ejemplo, en este caso que estamos viendo las funciones trigonométricas, le dan todas esas alternativas. Y obviamente uno es casi imposible acordarse toda esa cantidad de propiedades o esa cantidad de tablas de derivadas, ¿sí? Siempre vamos a ir trabajando de esa manera, vamos a ir tomando solamente las reglas básicas y luego con esas reglas básicas vamos a ir deduciendo funciones más complejas o reglas más complejas. Bien, hasta aquí llegaríamos entonces con la regla de la derivada del logaritmo de x y la derivada del seno de x.